Sí, la verdad que los partidos de pretemporada sabemos que vienen muy bien para coger sensaciones, ponernos a punto para el comienzo de la temporada y esperemos que estos dos partidos también nos valgan para eso, seguir con las buenas sensaciones que dejamos el otro día y ya pues poco a poco empezar a pensar en ese primer partido de liga. Otro día fue contra un rival de mucho nivel, ¿no? No habíais ganado partidos, no sé si os elevó un poquito más la autoestima o la moral o qué. Hombre, ganar a un equipo como el Dortmund pues siempre te vienes arriba, ¿no? Cuando ganas a un equipo así, pero bueno, vuelvo a decir que estos partidos son para coger buenas sensaciones, las tenemos estos dos partidos van a ser contra equipos de un gran nivel también, así que a ver si volvemos a jugar a nuestro nivel y nos sirven para el comienzo de temporada. ¿Cómo se plantea en lo colectivo? ¿Qué objetivos ves o qué metas? Bueno, llevamos años de buenísimas temporadas y yo creo que hay que seguir en esa línea, ¿no? Intentar seguir jugando en Europa un año más tenemos equipo, tenemos confianza en lo que tenemos, así que a ver si podemos volver a clasificarnos para Europa y pues en las otras dos competiciones pues llegar lo más alto posible. En lo personal se habló mucho de ese Azpilicueta, tú en tu posición intentando hacerte fuerte, ¿no? Como decía Valverde, la joya esta de la corona, ¿no? Bueno, yo como cada verano, cada uno tiene que hacer su trabajo y después ya pues es el entrenador y el club quien deciden esas cosas. En ese sentido parece que no tienes una competencia clara ahí en el lateral izquierdo. Bueno, estamos ahora mismo 2 laterales izquierdos, 3, incluso Leku que juega de lateral izquierdo también, así que competencia hay y vamos a hacer todo lo posible para, como todos los años, para intentar jugar el máximo de partidos posibles y ayudar al equipo. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? ¿Te has visto físicamente muy bien en estos partidos amistosos? ¿Cómo estás? Bueno, pues en lo que va la pretemporada, pues como todos un poco, pues cogiendo la forma y la verdad que me estoy encontrando a gusto. El partido de otro día contra el Borussia no sé si sirve en una temporada en la que vais a competir por llegar a un metajo posible en la Europa League, pues me iréis contra un equipo de Champions y plantarles cara de esa manera, supongo que es un refuerzo también. Sí, es muy positivo que al final les plantásemos cara. Terminamos ganando el partido. Yo creo que hicimos un buen partido, una buena primera parte. Y jugamos contra jugadores, contra grandes jugadores, un gran equipo que suele jugar todos los años en la Champions y creo que hacer ese partido pues nos da la seguridad de que estamos en el buen camino y que como años anteriores pues podemos plantar cara a ese tipo de equipos. Y una de las mejores conclusiones es que hicisteis ocasiones de peligro, que en los últimos amistosos se había costado un poco, venir de los partidos sin marcar gol, sin crear mucho arriba. Sí, era una de las cosas que sabíamos que teníamos que mejorar. El otro día se mejoró, pero hay que seguir. Ahora tenemos otros 2 partidos antes del comienzo de liga y vamos a intentar hacer hincapié en eso para estar preparados para el primer partido de liga. Gorka hizo un buen partido, más allá del penalti. O sea, es un portero que os transmite seguridad a la defensa, ¿no? Hombre, Gorka es un jugador que lleva muchísimos años en el Atleti, muchos años jugando y sabemos qué tipo de portero es, ¿no? Tiene muchísima calidad, un portero muy seguro y el otro día pues también hizo un gran partido. Luego,
después del rendimiento que dio la temporada pasada, parece que es muy difícil entrar ahí, ¿no? Por favor, repíteme la... El 11 tipo de la temporada que se va definiendo poco a poco y después del rendimiento que diste los titulares el año pasado, parece difícil entrar ahí. Bueno, difícil, yo te voy a decir lo que digo siempre. Aquí mañana tenemos un partido y el domingo otro. Y yo creo que hay que mirar, y todos miramos el siguiente partido, porque sabemos que en cuanto bajemos el pistón está el de cada puesto dispuesto a jugar. Así que hay que seguir apretando todas las semanas. Quedan 10 días para el inicio de la competición. No sé si ya sentís ese gusanillo de que empieza la liga, de que vuelve todo otra vez. Sí, la verdad que el comienzo de competición, pues la gente está con ganas, con esa ilusión de que empiece ya. Y bueno, quedan 2 partidos de pretemporada y bueno, a ver si hacemos un buen papel y nos sirve para ese comienzo. Acabaste, Miquel, la liga lesionado con un fuerte golpe. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? ¿Fue muy duro? ¿Fue doloroso? Bueno, prácticamente fue estar parado. Al final, tenía el cartílago de la costilla una rotura, pero bueno, fue un mes parado y ya está. No tuve ninguna complicación, estoy bien, así que ya he olvidado todo. ¿Te impidió disfrutar de los logros del año con el resto del equipo? Bueno, los disfruté igual. Sí que es verdad que tuve que estar un mes parado en casa, pero ya hubo tiempo de disfrutarlo después también. Pasaste un periodo de adaptación cuando llegaste al equipo, se te amplió el contrato. ¿Te sientes ahora indiscutible? No. Yo, la palabra indiscutible, yo en el fútbol no la veo. Yo creo que, vuelvo a decir, hoy estás bien, mañana puedes estar peor, y lo que todos intentamos es, semana tras semana, estar lo mejor posible, intentar ser lo más regulares posibles para poder seguir jugando. No habéis tenido fichajes, sois de los pocos equipos de primera que no habéis tenido incorporaciones más allá de los cedidos que han vuelto y los jugadores del filial, pero mantenéis entrenador, forma de juego. ¿Es una ventaja con respecto al resto o partir por detrás porque no salió reforzado? Hombre, yo creo que la ventaja que tenemos es el grupo que tenemos, el grupo de jugadores, el grupo técnico, y estar en un club como el Atleti, ¿no? Yo creo que eso es una gran ventaja frente a muchos otros equipos, y año tras año lo estamos demostrando. Entonces, pues este año es verdad que no han llegado incorporaciones, no sé si llegarán o no, pero bueno, demostramos que los que estamos aquí pues sacamos las cosas. Bueno, nik uste garrantzitsuena sentsazioak izan ziala, ez? Partidu oso nahi genuen. Egia lehenengo partidua zela irabazten genuna, baina bueno, nik uste emaitzaz aparte sentsazio on horiekin gehu gehala. Bai, lehenengo 10 partiduk kalendario zaila daukau, partidu gogorrak, eta bueno, nik uste ondo hastek asko balio dela, ez? Orduan lehenengo partidu horretarako ondo preparau, eta bueno, lehen bailen iristen dan. Bueno, nik uste gure helburua hurrengo urten ere Europan egote dela, ez? Nik uste erregulartasun on bat eukitzen badeu kapazak gehala, eta bueno, erakutsi dugu, ez? Azken urte hauetan beste urte betez Europan egoteko gaia daukaula. Hombre, guk bai kopan eta bai UEFA-an ilusio handu ditu jarrita,
lehen urtean ere bagenitun, bueno, azkenan ezin izan zen lortu, baina bueno, aurten ere hortan saiatuko gea eta aber iaz baino suerte gehi daukagun. Arlo pertsonalean, egal horretan postua irabazita daukala ematen du, ez dakit kompetentzia lehiarik ikusten duzun postua irabazita daukala. Ez, kompetentzia egunero dago, eta astetik astera nivela jaisten badezu, badakizu, taldeen 25 jokalari gaudela eta dauzeinek postu horretan jokatu daikela. Azkena, atletik da lehen mailan itzaketarik ez egin ez duen talde bakarra, plantilla nahikoa daukazuela duzue? Bai, nik uste jokalari ezakit oin zenbat gaude, baina plantilla nahiko zabala daukaula, eta bueno, fitxajeik etortzen bada, ondo, eta ez bada etortzen, hemen gaudenok, gauzak aurrera atatzen saioko gea beti bezala. Oso ondo, eskerrik asko.